Muy buenos días a todos los amigos y hermanos en la fe que nos están escuchando, ¿verdad? Y viendo a través del internet. Este es su programa bíblico en los últimos tiempos. Pues mi nombre es Joel Román Mercado, perteneciente a la Iglesia Consolación del Redentor. Me acompaña mi amigo y mi hermano en la fe, Miguel Velázquez Pérez. Eh, pues, Miguel, unas palabras de saludo que les pueda dar aquí los hermanos. Buenos días, que el Señor le bendiga a nuestros amigos y hermanos que tengan la oportunidad de verlo. Que el Señor en este día le dé sabiduría de lo alto y que podamos aprender mucho de su palabra. Amén. Como todo estudio bíblico, hermanos, vamos a comenzar con una breve oración, pidiéndole al Creador que nos ilumine y nos lleve por esta senda. Amantísimo Dios, Padre, tú que nos escuchas, que estás en los cielos, Padre Celestial, te pedimos, Dios mío, que ilumines nuestro camino, Señor. Que la palabra que vayamos a presentar en este estudio, Dios mío, sea para el gozo, Señor, mi Dios, Padre Santo, que sea el maná, el pan que reciban los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de este programa por medio de internet, Padre. Cualquier duda que sea disipada, Señor, mi Dios, Padre Santo, Padre Eterno, que podamos llevar luz, Señor, como tú has dicho a través de tu palabra, Padre Santo. Obra, Señor, y que tu Espíritu esté presente en el divino nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos y declaramos todo esto. Amén. Vive Dios. Pues iniciamos este programa. La intención de este estudio bíblico es tocar temas concernientes a la profecía, segunda venida de Cristo. Esto es un tema, hermanos, que muchas veces no se está tocando en las congregaciones. Y aún la naturaleza misma da testimonio que Cristo viene pronto, vive Dios. Y es un tema que no se toca, es un tema que casi no se habla, y si se habla poco de él, quizás por el temor de que muchas veces algunos hermanos no lo entiendan, otros hermanos lo malinterpreten, y cada quien se ha hecho su idea, y por lo tanto no se está tocando este tema. Como dije en un principio, la intención de este programa no es prejuzgar a nadie, simplemente es presentarte lo que dice la palabra. Vamos a utilizar la Biblia, obviamente la palabra del Señor. Siempre todo tema bíblico viene acompañado a través de un estudio minucioso del tema, pero todo lo que se va a hablar aquí es palabra de Dios. Amén. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos puedes enviar mensaje de texto a través de pues, el email de la cadena. Y pues lo que no se te puede contestar en el momento, créeme que vamos a investigarlo y te vamos a traer la respuesta, pero a través de la palabra. Vive Dios. Miguel, ¿tienes alguna pregunta que tú entiendas, alguna inquietud? Yo creo que una pregunta es bien interesante que se da dentro de las congregaciones y a veces crea cierta confusión. ¿La iglesia realmente qué está esperando? ¿Está esperando el arrebatamiento o rapto o está esperando la segunda venida? Vive Dios, una pregunta bien interesante, ya que la Biblia no hace una diferencia sobre los dos eventos. Muchas veces en los textos bíblicos podemos encontrar de que se habla arrebatamiento y a veces corrido de la segunda venida, como si el evento fueran dos situaciones diferentes cuando tienen que ver con lo mismo. Vive Dios. Realmente la iglesia, aquellas que viven bajo la palabra, lo que dice el Evangelio, tenemos la esperanza de ver pronto al Mesías, el Señor. En el Antiguo Testamento hubieron 300 profecías bíblicas que hablaban de su llegada, y como la historia ya lo dice, Él vino, murió en cruz, resucitó y partió a los cielos, pero sin antes dejarnos la promesa de que iba a regresar por su pueblo. Vive Dios. Esta palabra, esta promesa, todo lo que tiene tocante este tema en el Segundo o el Nuevo Testamento se menciona unas 318 veces. Se le dio más énfasis en el Segundo Testamento aún que en el primero. Vive Dios. O sea que si en el primero, con 300 profecías bíblicas, pudimos ver que el Señor llegó, se cumplió esa palabra, vive Dios, vino, hay testimonio, vive Dios. ¿Cómo no hemos de esperar el cumplimiento de esto en el Segundo Testamento? Vive Dios. Poderoso su nombre. Así que podríamos decir
que la iglesia está esperando ese arrebatamiento. Poderoso el nombre del Señor, como dice la palabra, en un momento dado que nos recibirá en las nubes, vive Dios. Poderoso el nombre del Señor. Un texto que se utiliza mucho, ¿verdad?, para respaldar esto, se encuentra, no sé si el hermano Miguel nos puede ayudar aquí, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Amado hermano, si tienes una Biblia cerca, ¿verdad?, le voy a pedir que busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Poderoso el nombre del Señor. Amén. La palabra lo testifica, hermano. El Señor vuelve por su pueblo, vuelve por su iglesia. Bendito Dios. La palabra lo que dice es que nadie sabe ni el día ni la hora. Esto es un evento que puede suceder en cualquier momento. Poderoso el nombre del Señor, donde el Señor vendrá por un pueblo que le está esperando. Bendito sea su santo nombre. Así que podemos decir que creemos, esta iglesia cree firmemente la segunda venida física de Cristo, porque es una palabra que se va a cumplir. Pero en términos de profecía, la iglesia está esperando ser arrebatada, reunirse con el esposo. Poderoso nombre del Señor. Bendito Dios. Esa es la esperanza de todo aquel que le sirve al Señor y sigue esta senda y sigue este caminar. Terminar la carrera y esperar ese momento maravilloso, Miguel, donde al sonar de la trompeta, millones en todo el mundo de personas que le sirven al Señor nos vamos a reunir con Él. Ahora, sin embargo, Miguel, yo te pregunto, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Y cuál es el origen de la palabra rapto o arrebatamiento? Amén. La palabra arrebatamiento, si podríamos definir este acontecimiento, es como bien se leyó en la palabra en Tesalonicenses. El Señor va a venir en un momento no esperado, un momento que no va a haber ningún tipo de señal, va a ser un día normal, los gallos no van a cantar tristes ese día, los perros no van a estar ladrando, no va a haber nada de extraño, va a ser un día común y corriente, y al sonar esa trompeta, que solamente la iglesia, el pueblo escogido de Dios, la oirá, estos cuerpos van a levantarse, van a salir de esta esfera terrestre y nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara. Y aquellos muertos a través de las edades que conocieron al Señor, que murieron en Cristo, que murieron con esa certeza, con esa esperanza de que el Señor iba a resucitar, van a ser resucitados. Mira qué curioso, ellos van a ser resucitados primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados. Realmente la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia. Es algo, un dato curioso. Esta palabra realmente viene de un texto que está en la Biblia, que fue el que leímos, que dice que vamos a ser arrebatados. Aparece sí la palabra arrebatado, pero no arrebatamiento. También se usa mucho la palabra rapto. Yo creo que esta fue la primera palabra que yo oí de pequeño, la palabra rapto. La palabra rapto viene de el latín rapere. Rapere, esto aparece en la versión Vulgata, una versión latina antigua. Ahí fue que se tradujo esta palabra, que originalmente en el griego decía arpazo. Y la palabra arpazo significa tomar a la fuerza, arrancar, jalar, llevar lejos, tomar hacia afuera. Y esto pues es un sinónimo de lo que significa rapto o
arrebatamiento. Yo prefiero realmente usar la palabra arrebatamiento. Está más cerca a la versión del 60, que es la que usamos nosotros. Pero se podrían usar también las otras palabras, no estaríamos equivocados al usarla. Quiero aquí por lo menos que se vea en el gráfico, que tú bien lo explicaste. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y una cosa es la segunda venida. Podemos entender que esto es un mismo evento, pero está en dos fases. La fase 1 es el arrebatamiento, que el Señor viene por su pueblo, y solo los creyentes lo verán. Y 7 años después, eso en algún momento en un programa lo podremos tocar, que es los momentos de tribulación en la tierra, que durarían 7 años. 7 años después el Señor vendría con sus santos, y cuando todo ojo sí le verá. Aunque se habla de un rapto secreto, arrebatamiento secreto, realmente no sería de todo secreto, porque nosotros como iglesia vamos a ver al Señor en los aires. Tal vez sea secreto para el mundo, hasta cierto modo, porque cuando millones de personas se desaparezcan, yo creo que va a ser un acontecimiento que el mundo lo va a comentar, que en todos los medios noticiosos saldrá. ¿Qué explicación dará? No estaremos aquí para saberla, pero tendrá que hacer una explicación bastante convincente, y entiendo que los organismos de gobierno no dirán que fue que el Señor vino, tal vez digan otra cosa. Sí, con otra gente. Pero es importante entender que los dos eventos, aunque es el mismo evento, que es la segunda venida del Señor, están en dos fases. Fase 1, fase 2. Diferencia 7 años. Sí. Esto es importante que lo sepamos. El concepto realmente no es nuevo en las Escrituras. Cuando originalmente se habla del arrebatamiento, mucha gente piensa, esto nunca ha pasado. Pero tendría que decirle que no. Ya en la Biblia, desde el Génesis, este hecho de arrebatar personas de parte de Dios, sí ya se había dado. Se dio en el caso de Enoc. La Biblia nos dice que Enoc un día estaba y caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Amén. Tenemos el caso de Elías, que también Dios ya le había advertido que se lo iba a llevar, y se lo llevó estando vivo. Tenemos el caso del mismo Pablo, que en un momento él dice que se encuentra en otra esfera, allá en el tercer cielo, y que fue arrebatado. Tenemos el caso del Señor Jesucristo, que después de su resurrección, 40 días después, más de 500 hermanos le acompañan al Monte de los Olivos, y el Señor le es arrebatado y una nube lo cubrió. Tenemos también el caso de Felipe, que es bien interesante, fue un arrebatamiento, pero fue en la misma tierra, porque Felipe bautiza a un siervo del Señor. De momento se encuentra en la ciudad de Azoto y empieza a predicar la palabra. Fue arrebatado de un lugar a otro, pero en la misma tierra. Un dato curioso, pero sí el acto, este milagro, este concepto no es nuevo en la palabra. Ya esto había pasado, y si pasó, ¿por qué entonces no creer que aquel pueblo elegido de Dios, la iglesia verdadera, algún día seremos arrebatados? Puede pasar nuevamente. Amén. Poderoso el Señor. Pues eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿qué es la segunda venida? Ya prácticamente el hermano Miguel nos dio las pautas, ¿verdad? Poderoso el nombre del Señor. Nos quedamos en un arrebatamiento donde van a desaparecer millones de personas. Poderoso el nombre del Eterno. Sucede que en ese tiempo, a través de la palabra, se conocen como las bodas del Cordero. Esto podemos entrar en sus detalles, ¿verdad? En un próximo programa, si así el Eterno lo permite. Poderoso el nombre del Señor. Después de ese arrebatamiento que se ve en el gráfico, hay un periodo que transcurre de 7 años. Esos 7 años son conocidos en la palabra como la semana 70 del libro de Daniel, que entraremos más detalles luego en otro estudio. Durante ese periodo de 7 años, la iglesia va a estar con el Señor celebrando las bodas del Cordero. Pero ¿qué acontece? Una vez transcurridos esos 7 años, poderoso el nombre del Señor, el Señor dio una profecía que tiene que ser cumplida, que tiene que ver con esa semana 70. Esa profecía va para el pueblo de Israel. Poderoso el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor regresa físicamente a la tierra, transcurridos esos 7 años.
Usted podrá encontrar muchos detalles de la segunda venida relatada con grande, ¿verdad? Con todo en Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Si el hermano Miguel nos puede ayudar nuevamente. Poderoso el nombre de Dios. Bendito Dios. Apocalipsis 19, para los amigos que están y tienen la palabra cerca, lo puedan buscar. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Como ustedes podrán escuchar, hermanos, ahí se describe ya el regreso físico de Cristo sobre esta tierra, la segunda venida. O sea, la palabra nos da testimonio, Miguel, en Apocalipsis, un libro que lamentablemente tenemos que decir que muchas congregaciones pues le pasan de largo, quizás porque no lo entienden, sienten temor. Cuando leen el libro hay muchas señales, muchos juicios, poderoso el nombre de Dios, y eso atemoriza a muchas personas y como que le dan de largo. E inclusive hemos escuchado por ahí de otros lugares comentarios como que, hermanos, despreocúpese, usted no va a estar aquí, así que no se preocupe. Pero si el libro está en la palabra, amado, es porque el Señor quiso que nosotros leyéramos. De hecho, el libro se traduce como revelaciones, y una revelación es algo que trae expuesto, poderoso el nombre de Dios. O sea que léalo, no le tenga temor, léalo. Es un libro muy interesante. Ahí está el plan de Dios para el pueblo de Israel. Dicho sea de paso, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. La iglesia no ha tomado su lugar. La iglesia tiene un rol protagónico en estos momentos, la era de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Esto prácticamente se traduce desde el año 70, en la destrucción del tiempo, hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos hablando aquí. Poderoso el nombre de Dios. Una vez venga este acontecimiento que es el arrebatamiento, la iglesia se va, pasan los 7 años, pero el Señor regresa por su pueblo para terminar con la promesa que le había hecho el pueblo de Israel. Vive Dios. La palabra lo dice. El Señor viene. Ya usted puede por lo menos ir percatando lo que es la diferencia del arrebatamiento a la segunda venida. Varios teólogos tienen entendido que este evento se va a dar en el Monte de los Olivos, que eso cerca de Israel, ¿verdad? Lo dice la palabra, sí. Es correcto. Entonces, el Señor descenderá en el Monte de los Olivos. Es importante también reconocer que la segunda venida sí viene con señales, va a ser algo tremendo. Dice la palabra que todo ojo le va a ver. Y es algo curioso que hace 2000 años, cuando Juan escribía esto, a ver, no supo las implicaciones de qué significaba que todo ojo iba a ver al Señor. Pues sabemos que por los medios noticiosos, y cada día esto sigue adelantándose, que sí, todo ojo va a ver al Señor. Y esta segunda fase sí va a ser visible en toda la tierra. Dice también la palabra que lamentarán aquellos que traspasaron, aquellos que rechazaron al Señor, cuando el Señor venga en su segunda venida. Y va a venir gloriosa, y ya viene como un rey, viene como un conquistador. Exacto, no es que viene a poner fin al imperio del anticristo, que eso en algún momento podríamos tocarlo en ese periodo de 7 años, pero sí va a ser una llegada espectacular. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que Apocalipsis se escribe para aproximadamente el año 95 de nuestra era.
por Juan el teólogo, que se reconoce que era el discípulo amado. Tenemos que entender también que este varón de Dios describe este evento, ¿verdad? Pues con los elementos que él tenía. Cuando él escribe este mensaje, él lo escribe de una manera que el que lo lea pueda entender lo que está leyendo. Obviamente, el Señor le dio visiones del futuro de algún momento, ¿verdad? En su segunda venida, y a lo mejor Juan vio helicópteros, vio tanques, pero pues no tenía las palabras para describir, porque él no sabía lo que era un helicóptero, lo que era un tanque. Pero el Señor le da, y a la manera de su lenguaje, él describe todos estos eventos. Hoy en día, nosotros al leer el Apocalipsis podemos entender parte de lo que Juan estaba viendo. Como señaló el hermano Miguel, una vez pase el arrebatamiento, son 7 años al retorno del Señor. Quizás en ese momento, ¿verdad? No lo sabemos, va a haber gente que no se van a ir al arrebatamiento, que en algún momento van a entender que esa palabra que se le predicó era cierta, y quizás alguien que usted le habló en el momento no se interesó, pero cuando todos estos acontecimientos pasen, van a entender, espérate, va a subir un anticristo, van a reconocerle, van a saber que el Señor viene, o sea, porque van a darse cuenta de todo lo que no escucharon y se van a arrepentir de no haber hecho caso a esa palabra. Pero fíjese cómo va esto. Usted no tiene, hago un pequeño paréntesis, usted no tiene que esperar a que llegue ese momento, ¿verdad? Y este momento le estoy hablando quizás a los amigos que no pertenecen a ninguna iglesia, quizás no le sirven al Señor, a lo mejor le han escuchado de la palabra de Dios. No tienes que esperar a que llegue este momento, no tienes que estar aquí abajo lamentándote. O sea, ahora mismo tienes la oportunidad de participar en este primer evento. Poderoso Dios. En un momento dado, la palabra en Génesis nos habla, ¿verdad?, del diluvio universal, donde pereció toda criatura y toda carne, con excepción de lo que entró al arca, la famosa historia del arca de Noé, que ya esto es algo que ya hasta en muñequitos y historietas y de toda clase, o sea, ya no hay quien no sepa esa historia, ya no hay excusa. Ahora no es cuestión de que solamente la iglesia, la gente también sabe, se tiró una película, pero hermano, nada que ver con eso, ¿ok? Muy errado. Totalmente errado, solamente para adelantar, el director de esa película es ateo, así que nada que ver con eso. Pero sin embargo, Noé, en el periodo de tiempo que estuvo construyendo el arca, la palabra dice que fue pregonero de justicia. O sea, él predicó, él dijo, viene un juicio, viene un diluvio. La gente lo tildaba de loco, Miguel. No había caído agua, la gente no sabía. Dice que la tierra se cubría por un rocío, ¿verdad?, que bajaba del cielo. Nadie sabía lo que era una gota de agua caer. Y todo el mundo, pues, caso omiso. Y el hombre, el varón de Dios, siguió construyendo, siguió trabajando, siguió declarando la palabra, como hoy en día a lo mejor hay alguien que te está predicando a ti, como a lo mejor hay alguna iglesia cerca donde tú estás escuchando que se da ese mensaje, quizás de las pocas, porque también, pues, no todo el mundo lo habla, pero te abre la oportunidad a que puedas participar en el primer evento, la primera fase. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ya te declara que hay una segunda venida. La palabra respalda con más de 318 veces Que el Señor viene. que el Señor viene. Hay 22 de los 29 libros, 22 te relatan o te hablan o te tocan o te hacen alusión a la segunda venida de Cristo. Vive Dios. La pregunta es, y te pregunto, ¿qué estás esperando para tomar una decisión? Te dije que no venimos a juzgarte, no sabemos cuál es tu situación, ¿verdad? El Señor, de verdad, el Señor está dispuesto a darle un borrón y cuenta nueva a tu página. Simplemente Amén. tienes que tomar la oportunidad de vida, poderoso el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si Cristo vino la primera vez y aún la historia, porque en un momento dado se negaba la existencia de Cristo, y aún la historia ha tenido que reconocer que hubo un Jesús de Nazaret. Aún la historia tuvo que reconocer que hubo unos acontecimientos ahí. La arqueología así lo demuestra, que el personaje histórico de Jesús sí existió. Millones de personas, amado amigo, amado hermano, millones de personas viajan a Israel para visitar los sitios por donde Cristo predicó y pasó. O sea, piensen, vamos a pensar, estamos
acontecimientos que pasaron, vino un Mesías, se registró, se cumplieron 300 profecías bíblicas. Mire, matemáticamente eso es imposible. Matemáticamente no hay manera que se cumplieran 8. Para cumplir 8, mire, el número prácticamente no se puede ni nombrar. Para que de estadística, la estadística para que se cumplan 8 de esas 300 y él cumplió las 300. ¿Qué quiere decir eso? Que esa segunda venida es aún más segura que la primera. Amén. Que está más afirmada por la palabra que la primera. En otras palabras, siervo que me está escuchando, aprovecha la oportunidad. El pasaje ahora es gratis. El Señor lo pagó por usted. Amén. Simplemente lo que usted tiene que aceptar a Jesucristo como el único y exclusivo Salvador de su alma. Que no estoy listo hoy, que lo voy a hacer mañana, que algún día, pues, ahora es el momento. Sacamos tiempo para todo, Miguel. Vamos a sacar tiempo para eso. Esa segunda venida sí está en la palabra. Y es la esperanza de todo cristiano. Amén. Vive Yo creo Dios. que los que nos tengan la oportunidad de vernos no es pura casualidad. En el mundo cristiano no existe la casualidad. Yo creo que es el momento que Dios está hablando a los corazones, está hablando a muchas vidas, porque no sabemos si la muerte llegará. Esto es un evento que puede surgir en cualquier momento, como ahorita lo dije. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. La Biblia habla que en ese momento de tribulación va a haber gente del pueblo de Israel llevando la palabra, pero va a ser bien difícil. Y no podemos arriesgarnos. Decir, no, yo espero que esté la gran tribulación para arrepentirme. Esto es peligroso, pensar de esa forma. Es antilógico porque, hermano, mire, usted se pincha un dedo por la mañana con un martillo y usted el dolor le llega hasta lo más profundo. Imagínense en un momento dado donde la iglesia que surge va a ser perseguida. La palabra habla que estos otros momentos se tocará, que va a haber un sello. Los seguidores del anticristo van a ser sellados, serán perseguidos, serán torturados para dejarse sellar. Mire, y el momento es ahora. Cuando el Señor venga en segunda venida, lo que viene, mire, a acabar con el reinado del anticristo. Pero lamentablemente para muchos va a ser tarde. Es mejor aprovechar esta oportunidad, poderoso en nombre de Dios. Yo me gustaría hacerte una pregunta de la que tenemos. La palabra segunda venida aparece en la Biblia. Bueno, Miguel, realmente esta palabra no aparece en la Biblia como tal, pero podemos dejarnos llevar. Hay una lectura que habla, y nuevamente, ¿verdad? Vamos a pedir, Miguel, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, donde, aunque la palabra en sí no aparece, nos hace una alusión, ¿verdad?, a esto en sí. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Vive, yo espero, los hermanos, mire, hicimos la salvedad ahorita, lo repetimos nuevamente. A manera de estudio estamos utilizando la versión Reina Valera 1960, pues porque es una versión que ha sido muy popular dentro del pueblo cristiano. Existen varias versiones, hoy en día se han hecho varios estudios, revisiones de las traducciones. Los pergaminos más antiguos encontrados actualmente son del siglo I. Los originales lamentablemente se entiende que están perdidos, no hay documentos antes, pero el más antiguo data del siglo I de la era cristiana. Según estas personas han venido, ¿verdad?, trabajando las traducciones, diferentes traducciones, cada vez se ha llevado el lenguaje a un lenguaje más actualizado, pero sin perder la esencia del extracto del original. Por lo tanto, usted quizá va a pelear porque no va a encontrar la palabra segunda venida, como según tampoco va a encontrar la Biblia la palabra Biblia. Y usted sabe que es una Biblia, pero no va a encontrar la palabra Biblia en la Biblia. Sin embargo, usted reconoce, si yo le digo una Biblia, hasta un ateo sabe lo que es una Biblia. Así que es la misma situación con la segunda venida de Cristo.
no va a encontrar la palabra, pero cuando tenga un mensaje, un versículo que hable como en este caso, Está implícita. o sea, uno más uno es igual a dos, entendemos que está implícito el mensaje, hermano. No se moleste conmigo, ¿sabes? Que estamos, a veces somos un poco directos, pero es porque hay cosas que no hay que escarbar mucho, no hay que entrar mucho, ¿verdad? A teología complicada, simplemente la palabra lo dice y se toma el texto de esa forma literal. Por lo tanto, no está la palabra, pero el mensaje sí está implícito a través de ella. Por lo que esto nos lleva, ¿verdad?, a una pregunta que le queremos hacer aquí al hermano Miguel. ¿Con qué otros nombres se conoce cuando Jesús remueve milagrosamente a los creyentes de este mundo? Amén. Se conoce como traslación, arrebatamiento, como éxtasis, como rapto, como la recogida, como la reunión, como el advenimiento. Pero si ustedes ven estas palabras, que a veces las podemos ver hasta en libros que se han traducido al español o en películas, estarían hablando de esta primera fase de la segunda venida del Señor. O sea, con cualquiera de estos nombres, pues se está hablando del mismo acontecimiento. Es importante saberlo porque tal vez, si nunca hemos oído la palabra arrebatamiento, pero estamos hablando de lo mismo que el rapto, estamos hablando de lo mismo que la reunión con el Señor, que el advenimiento del Señor. O sea, aquí hay muchos sinónimos pues, del mismo acontecimiento, pero es importante que también en este día lo sepan nuestros amigos y hermanos, que se conoce por muchos nombres, pero se está hablando de esta primera fase. Vive Dios. Y volvemos otra vez a lo que explicamos ahorita. Tenemos que entender que estos documentos, ¿verdad?, estos libros fueron escritos. Fueron escritos por hebreos, por personas, ¿verdad?, que en aquella época, bajo el lenguaje, eso era lo que tenían disponible, poderoso el nombre de Dios. Y nada, lo que ellos tenían escrito para aquel tiempo, pues lo que ellos tenían disponible era lo que ellos explicaban. Obviamente no van a utilizar lenguajes que nosotros tenemos hoy en día. Así que no se extrañe usted que no van a encontrar, ¿verdad?, como tal, lo que dice del arrebatamiento. También quisiera hacerte una pregunta, o sea, ¿cómo se conoce, con qué otros nombres? Esa sería la pregunta correcta. ¿Sí? Se conoce la venida del Señor, esa segunda venida. Ok, tenemos por aquí, ¿verdad? Dice la venida de Cristo en gloria, la venida de Cristo para gobernar, la manifestación gloriosa, la parucía, la epifanía, la venida corporal, la esperanza bienaventurada. Son varios de los nombres con los cuales podemos conocer la segunda venida del Señor. O sea, cuando usted lea esto, hermano, usted ya sabe que estamos hablando de la segunda venida. Es la misma situación de ahorita que explicamos. Quizás usted no lo va a encontrar, a lo mejor usted tiene una traducción que usted la va a voltear de esquina a esquina, no va a encontrar, pero puede encontrar uno de estos términos. Por lo tanto, entiéndase que estamos hablando de la segunda venida del Señor. Poderoso el nombre de Dios. Vamos a entrar a una preguntita, Miguel, que a veces las personas le sacan un poquito el cuerpo. Vamos a decir, ¿a quiénes el Señor llevará a los cielos en el arrebatamiento? Pregunta bien importante. El Señor no se va a llevar lamentablemente a todos los que estén en la tierra. El Señor es santo, el Señor viene a buscar a un pueblo santo. Tal vez la palabra santo tengamos un concepto errado de lo que significa esta palabra. Santos son aquellos que son separados, que han cambiado esa vida de pecado a una vida de servicio al Señor. Son aquellos que en algún momento reconocieron que son pecadores, que aceptaron al Señor como su Salvador. Estas son las personas, este es el pueblo que el Señor viene a buscar. Es importante, el Señor no viene a buscar religión. El Señor no viene a buscar X iglesia o Y iglesia. El Señor viene a buscar un pueblo. Y créeme que va a ser en muchos lugares, va a haber un remanente. Y eso es lo que el Señor se va a llevar. Importante en esta mañana que tenemos que entender es que hay que aceptar al Señor como nuestro Salvador. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tratar
con la ayuda del Espíritu Santo, que en estos tiempos Amén. tal vez un poco Vive Dios. difícil, vivir una vida que agrada al Señor. Poderoso Dios. Y créame, que el Señor sí nos recogerá. Y si estamos muertos, mejor. Amén. Seremos los primeros. Nos fuimos con el Señor adelante. Nos fuimos si primero. partimos con el Señor, mira hermano, el que murió en Cristo y ya el Señor se fue con el Señor, ese no se preocupa. Amén. Los que tenemos que seguir militando, los que estamos aquí. Poderoso nombre del Señor. Mire, lamentablemente con esto se ha creado un concepto equivocado. O sea, la palabra es un manual para el cristiano. O sea, la palabra es lo que nos dice lo que debemos, lo que no debemos hacer, cómo tenemos que vivir la vida con el Señor. Y aquí es la parte que mucha gente no le gusta. Mire, santidad a veces lo hemos llevado pues, a lo que tiene que ver con la vestimenta. Entendemos, ¿verdad?, que si usted va a la casa de Dios y usted va a servir al Señor, usted tiene que vestirse de una forma decorosa, ¿verdad? Pero no solamente en la casa de Dios, ¿verdad?, en el resto de su estilo de vida. Poderoso el nombre de Dios. Si usted va a un tribunal, por lo menos aquí en Puerto Rico, usted va a un tribunal, hay unas reglas, unas normas de vestimenta. Hay código para esto. Hay unos códigos que a usted no le permiten la entrada al tribunal si usted va de cierta manera. Inclusive hay lugares, agencias y sitios, bancos y lugares que usted no puede ir vestido como usted quiera. Imagínense cómo usted tiene que estar ante la presencia de Dios. Y no estamos llegando a los extremos. Eso es una de las muchas vertientes, ¿verdad?, que existen de cómo debemos llevar la vida ante el Señor. La palabra lo dice, no lo dice Joel, no lo dice Miguel. La palabra está escrito en la palabra. Si usted va a entrar en contienda con alguien, usted se encierra en el cuarto y usted discute con el Señor esos puntitos de la palabra, a ver a qué happy medium, como dicen en el buen español aquí, usted puede llegar. Poderoso Dios, pero la palabra es clara. O sea, para usted montarse en este viaje, yo no le estoy hablando de religión, le estoy hablando, hago la salvedad de la palabra, de lo que está aquí escrito. Aquí no hemos mencionado apellido ninguno, ¿verdad? Poderoso Dios, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Lo que el Señor dice en esta palabra, le garantizo a usted que si usted lo lleva, usted se fue aquí. Bendito Dios. Okay. Y mire, llevamos años en el Evangelio y ¿sabe qué? No nos hemos perdido de nada. O sea, aquí hay gozo, hay alegría, hay tribulaciones, hay batallas, porque no me voy a decir que esto es un camino color de rosa. Lo que pasa es que el Señor brinda al pueblo de una paz que nos permite ir en esa senda sin muchas veces, ¿verdad?, perder el camino, perder el norte. Somos humanos, nos podemos entristecer, nos podemos quizás en algún momento desesperar, pero llega el momento donde el Espíritu Santo llega y te dice, calma, yo estoy en control. Amén. Vive Dios. Por lo tanto, ¿qué pueblo se va con el Señor? Ese pueblo que haga caso a lo que dice esta palabra, ese pueblo, Miguel, que sigue la voz de su maestro, ese rebaño que sigue al pastor, a su pastor. En este momento estamos hablando de Cristo como pastor, pero obviamente tenemos pastores en nuestras iglesias que son siervos de Dios, que no están ahí. Estoy hablando de aquellos pastores, ¿verdad?, que viven para el Señor, que no están puestos ahí porque ellos quisieron, que recibieron un llamado y por lo tanto representan al Señor. Amén. Y por lo tanto seguimos las normas de la palabra, seguimos estos siervos de Dios, pues usted tiene una garantía de que usted va a estar ahí. Poderoso en nombre de Dios. Ese es el pueblo que va a partir con el Señor. Si te vendieron otra cosa, lamentablemente, ese no es. Guíate por la palabra, porque el pasaje, el Señor lo pagó, pero hay que seguir unas reglas. Usted cuando compra un ticket, ¿verdad?, que usted va, ciertas restricciones aplican. Pues aquí hay ciertas restricciones en la palabra que aplican para que nos vayamos en ese viaje. Vive Dios. Lamentablemente esto no es por obra, la palabra lo dice. Esto no es por lo que yo pueda físicamente hacer porque usted, hagamos lo que hagamos, nos vamos a impresionar. Si vivimos la vida en Cristo, eso le agrada al Señor. Si seguimos esta palabra, eso le agrada al Señor. Si seguimos las normas que el Señor, eso le gusta al Señor. Y por lo tanto, un siervo que honra a su amo le recompensa, bendito poderoso. Y es importante también entender que no es por méritos propios. Realmente no merecemos tal vez ni vivir en esta tierra. Esto es un regalo de parte del Señor.
Amén. Es un regalo que hay que tomarlo. El regalo está, un regalo de una vida eterna junto a Él. Un regalo de tal vez otras cosas que ni la palabra menciona, que estaremos allí disfrutando con el Señor. Pero hay que tomarlo. Y tal vez el momento es hoy. Poderoso nombre. Tal vez mañana no llegue. Y sería tal vez algo difícil, que dolería, que alguien que oyó este mensaje se pierda y esté toda una eternidad lamentándose por qué no acepta al Señor, por qué no quise vivir con Él. La realidad es que el Señor nos preparó una hermosa ciudad que algún día lo tocaremos con detalle, y el Señor quiere que estemos allí, y siempre desde ese plan divino que Él tiene ha estado de que el ser humano lo disfrute con Él. Amén. Pero también me gustaría hacerte también, Joel, una pregunta. ¿Sería correcto establecer fecha para la segunda venida? Poderoso nombre de Dios. Verdaderamente es muy buena pregunta, Miguel, en el sentido de que el Señor le habló en un momento dado, dice la palabra, ¿verdad?, que los discípulos, esto lo podemos encontrar en Mateo 24, hermano, todo aquel que tenga la palabra, Mateo 24, vamos a ir al versículo 3, poderoso nombre del Señor, del 3 al 8, poderoso nombre de Dios. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. También quiero leer el 36. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Poderoso Dios. Número uno, usted puede observar que cuando los discípulos le preguntan, el Señor no los reprende. El Señor lo que le habla es de las señales de su venida. Rumores de guerra, hemos escuchado rumores de guerra y hemos visto guerra. Ahora mismo hay guerra en el Mediano Oriente, y pues para los que tienen jóvenes de la segunda y tercera edad ya han visto dos guerras pasar. Poderoso en nombre de Dios. Han visto hambrunas, hemos visto terremotos, hemos visto estas señales. La diferencia es, amado hermano, que estas señales han venido aumentando con el pasar de los siglos, con el pasar del tiempo. Cuando, por lo general, una persona lamentablemente cae en un estado crítico, va empezando con unos síntomas primero, ¿verdad?, de alguna enfermedad peligrosa, algún virus. Esa persona va sintiéndose primero mal, dolor de cabeza, malestar en el cuerpo. Después esos síntomas se acrecentan hasta que llega un momento dado donde esa persona ya está en coma. Y ya prácticamente en coma, pues la situación delicada, ¿verdad? Y entonces todo empieza con un proceso. Poderoso el nombre de Dios. O sea, el mundo está agonizando, el mundo está dando unas señales. Bendito Dios. El Señor nos las dejó claras. El Señor no dejó un día específico, porque se supone que la llegada de Cristo para mí tiene que ser todos los días. Tiene que ser en este momento. Yo estoy esperando la trompeta en este momento que suene. Amén. Si ahora mismo suena, se supone, vive Dios, que este pueblo que le esté siguiendo esté listo, no preparándose, esté preparado. Amén. Poderoso Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir todos los días como si fuera el último. Mire, hermano, es triste, pero nadie sabe cuándo le toca el momento de partir de este mundo. Nadie lo sabe. Nosotros sabemos que nacimos y dónde nacimos porque alguien nos lo dijo nuestra mamá, y aparece en el certificado de nacimiento. Pero dónde es ese último día, no lo sabemos, lo sabe el Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer alarde del día de mañana, porque no sabemos si ese mañana va a llegar. Nosotros sabemos el hoy. El ayer ya pasó. El hoy porque estamos, el mañana conoce Dios.
Bendito sea el Señor. Dar una fecha de cuándo viene el Mesías es un disparate. Sería una herejía. Esa no es la palabra bonita. La palabra bonita sería una herejía. herejía. Es importante también entender, como tú bien dijiste, debemos de vivir como el Señor. Si el Señor viniera en este preciso momento. La iglesia primitiva siempre vivió como si aún, cuando los discípulos todavía aún vivían en la tierra, el Señor iba a regresar por segunda vez. Así lo creyó Pablo, lo creyó Juan. La iglesia primitiva día a día esperaba que el Señor en cualquier momento viniera a buscarle. Han pasado 2000 años y una cosita que me gustaría también abundar. La misma palabra del Señor dice, y ahí usted me hará el favor, en segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Que iban a haber burladores. En estos últimos tiempos iba a haber gente que se iba a burlar de la segunda venida del Señor. Y quiero pues cuando segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4. Ok, tenemos por ahí. Y leemos: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Se escribió hace 2000 años y eso tiene una connotación hoy en día terrible. Terrible, de que lo estamos viendo. ¿Quién en nuestra familia lamentablemente se puede dar? Compañeros de trabajo que se burlan y dicen: pero ustedes pierden el tiempo. Sí, mira, cuando mis abuelos decían lo mismo, pero yo le diría que hace 2000 años, cuando se escribió esto, ya había gente que decía lo mismo. Pero dice también aquí en la palabra, más adelante, que el Señor no retarda su venida, esperando que sean más los que entren en ese redil, dando tiempo. Pero algún día, como en el arca de Noé, se cerrará la puerta y ya más nadie podrá entrar. Y no habrá oportunidad. Y será triste. Vive Dios. Mire, hermano, la oportunidad está abierta. El que el Señor no haya venido hasta este momento, hasta este segundo que estamos hablando aquí, es porque Dios te ama tanto que te está dando la oportunidad a que tomes parte en ese evento que todos esperamos. Poderoso el nombre del Señor. Mire, a través de la historia de la humanidad, el hombre no esperaba muchas cosas y sucedieron. El hombre en un periodo antiguo creía que la tierra era plana, en ningún momento esperaba descubrir que la tierra era redonda, se descubrió. El hombre en un momento dado pensaba que solamente lo que había era lo que alcanzaban ver sus ojos, y se descubrieron nuevas tierras. El hombre no esperaba eso. El hombre hacía dibujos animados sobre el viaje a la luna, viaje a las estrellas, al espacio. El hombre jamás esperaba, pero el hombre alcanzó las estrellas. Poderoso el nombre de Dios. Estamos hablando de los alcances del hombre. Imagínense usted lo que es el alcance de Dios. Lo que el Señor dijo en esta palabra que se iba a cumplir. Por lo tanto, el Señor lo que quiere ver es un pueblo obediente que esté listo. Amén. Si yo te aviso, o como dice la palabra, si el ladrón avisara a qué hora va a ir a robarte en tu casa, lo más seguro que usted lo va a esperar ahí, bien equipado para darle la recepción que se merece, ¿verdad que sí? El ladrón no le va a avisar, porque usted va a evitar que eso acontezca. Si el Señor nos pone una fecha de su segunda venida, mire, realmente, ¿cómo vivirá el pueblo? Sabiendo que el Señor viene el jueves que viene a las 7:30 p.m. Mire, se comportarían, usted sabe cómo, hasta el miércoles. O sea, no es así, esto no funciona de esta manera. O sea, el Señor nos dio las señales. Esas señales están más que claras. Yo creo que no, Miguel, yo creo que no podríamos ver más en este tiempo. No podríamos ver más. O sea, en cualquier momento el Señor puede venir por su pueblo, puede venir por esa iglesia que hablamos ahorita. Bendito y poderoso el nombre de Dios. Y entendemos que si el Señor no lo dejó directamente, mire, no es menester de nosotros estar indagando si llega lunes por la mañana, jueves o viernes por la noche. El punto es que lo esperamos que venga por nosotros y nos reunimos con Él. Poderoso nombre de Dios. Amén.
Sobre este punto, Miguel, ¿alguna otra cosa más que quieras aportar? Yo creo que tenemos que cada día prepararnos. Creo que lo hemos dicho durante todo el estudio, hay que estar preparado, hay que confiar en el Señor, porque a veces el enemigo pone esos pensamientos de desánimo, de cansancio, a veces de desesperación. Vivimos en un mundo que todo es a la ligera, a toda prisa, problemas económicos, pero tenemos que confiar en el Señor. La iglesia primitiva, cuando más se le persiguió, cuando más torturaron a sus miembros, cuando más los encarcelaron, fue cuando la iglesia fue más fiel. Y esos santos esperaron, y el Señor algún día traerá a esas almas y los resucitará. Lo importante es que nunca perdamos la fe y que estas cosas tampoco nos asusten o nos quiten el sueño, porque a veces he oído dentro del mismo cristianismo de personas que no tocan la profecía porque esto les da miedo. Hace algún tiempo, mi hijo me decía que tiene un compañero de escuela que no leía el Apocalipsis porque le daba miedo. Y ese concepto errado, hasta dentro de la iglesia a veces lo hay. O cuando yo pequeño lo oía, no, la gente que lee el Apocalipsis se vuelve loco. Y estas cosas hay que desecharlas. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que día a día prepararnos. Tenemos que estar listos para cuando el Señor venga y nos ponga. Mire, hermano, alégrese cuando usted ve estas cosas. Digo, da tristeza en el sentido, ¿verdad?, de que a veces se pierden vidas, a veces pasan situaciones, ¿verdad?, nos tocan la fibra, pero eso le da testimonio, ¿sabe qué? Que es un día menos que le toca a usted aquí. Ya pronto el Señor viene por ti, poderoso el nombre del Señor. Y a los amigos que nos escuchan, los amigos que nos ven, tomen parte de esto, pueden tomar parte de esto. Simple y sencillamente lo que tienen es que dar un paso de fe, aceptar a Jesucristo, pero estamos hablando de Jesucristo, ¿sabe? Del verdadero, del que murió en el madero, del que vertió sangre, del que resucitó, porque no está en el madero, ya resucitó, poderoso el nombre de Dios. Está a la diestra del Padre, dice la palabra que está preparando el lugar, hay morada preparada para nosotros, poderoso el nombre de Dios. Y estas profecías en cumplimiento son testimonio para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, que ya Cristo está a la puerta. O sea, no es motivo de susto, no es motivo de miedo, es motivo de alegría. ¿Por qué? Porque ya pronto vienen por nosotros. Poderoso el nombre de Dios. Miguel, tenemos un listado, ¿verdad?, de algunas comparaciones o diferencias, debo decir, entre lo que era el rapto y segunda venida. Me gustaría tocar algunos puntos en el breve tiempo que nos queda, a ver si... Amén. El arrebatamiento, como bien lo hemos explicado, es cuando el Señor venga por su iglesia, por su novia. Esto va a ser antes de del periodo de tribulación que hemos hablado, que durará 7 años. En la segunda venida, el Señor regresa con su iglesia, con su novia, desde el cielo, para poner fin a esa gran tribulación. O sea, son dos eventos diferentes, como le hemos hablado. En el arrebatamiento, el pueblo del Señor será arrebatado y nos encontraremos con el Señor en las nubes. En la segunda venida, el Señor vendrá físicamente, tenemos que entenderlo. Hay otras denominaciones que dicen que el Señor vendrá espiritualmente o que ya está espiritualmente en la tierra. El Señor va a venir físicamente. Así como aquellos discípulos lo vieron ir físicamente, Él vendrá físicamente a la tierra. Posará su pie en el monte de los olivos. La palabra dice que el monte se va a abrir. Curiosamente, en ese monte hay una falla geológica. Allí hay una puerta, que es la puerta dorada, que actualmente está cubierta, que daría acceso al lugar donde estuvo el antiguo templo judío. Y por ahí dice la palabra que el Señor va a entrar. Poderoso Dios. Tenemos que ver estas diferencias, que yo entiendo que son bastante claras. Los cristianos todos seremos llevados al cielo y los impíos tristemente serán dejados atrás.
Poderoso Dios. El Señor es bueno, 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 pero aquello que no es santo, el Señor no se lo puede llevar a donde Él está. Y lo dice la palabra. Amén. Lo dice la palabra, siervo. No nosotros, no Miguel, no Amén. Joel. La palabra. El propósito también del arrebatamiento de la iglesia es presentar la iglesia, la novia, al Padre. Amén. Y para eso, pues, el Señor tiene que buscarnos para presentar y decirle al Padre: mira, aquí está la novia, aquí está ese pueblo que a través de los tiempos se allegó, me aceptó como ese Mesías, como ese Salvador, y te lo presento. Y creo que es algo bien, bien bonito, me imagino yo, y espero gozarme de todo eso y ver cuando el Padre Celestial nos reciba a nosotros, la iglesia, la novia del Señor allá arriba. Amén. Esto es algo indescriptible. La Biblia es realmente... No deben haber palabras, ¿verdad? No puede No. existir una forma de expresar lo que va a acontecer en ese lugar. Yo creo que es importante que siempre tengamos esa esperanza y meditemos en estas cosas. A veces en el trajín, buen puertorriqueño de día a día, a veces no meditamos en estas cosas. Y si sacáramos tal vez algunos minutos para meditar, nuestra vida fuera tan diferente, pensar que esto va a pasar. Hay gente que se aferra a la tierra como si fuéramos de aquí. El Señor bien nos dice que no somos de aquí. Somos extranjeros en esta tierra. Algún día vamos a regresar de donde originalmente somos, que es de la patria celestial. Y si sacáramos algunos 5 o 10 minutos, creo que debemos practicar este ejercicio. Eso nos trae nuevos bríos, nos carga las baterías. Amén, de decir: viva wow, Dios. esto va a pasar, el Señor pronto va a venir, vamos a estar ready. Créeme que es algo bonito. Amén. El pueblo abundando, antes de, ¿verdad?, despedirnos, el pueblo de Dios tiene que entender que tu cuarto, tu casa, donde pertenece, no es aquí. O sea, cuando venga el Señor, se quedó el carro, se quedó la casa, se quedó la nevera, si estaba llena, pues, se quedó todo eso. Todo lo que es material se pierde, se quedó atrás. ¿Por qué? Porque lo que el Señor te tiene preparado es eterno. O sea, no, es algo que es para siempre. El término para siempre es algo que no lo podemos explicar. ¿Sabe por qué? Porque si yo te fuera a explicar lo que es el tiempo es una pausa en la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es anexo al tiempo, es ajeno. O sea, el tiempo para Dios no transcurre, es eterno. Lo que Dios tiene preparado para ese pueblo que viene a buscar, ese pueblo que se va, ese pueblo que lo reciba, ese pueblo que lo vea, es eterno. O sea, va a llegar un momento que esta pausa que se conoce como tiempo va a terminar y vamos a arrancar un periodo que se conoce como la eternidad con el Señor. O sea, por eso es que es bien importante, pueblo, que no desmayes, no decaigas. Si hay algún momento que te sientas débil, mire, no pase la debilidad en la casa, pásela en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde están los carbones encendidos y entonces te ayudan a encenderte, porque llega un momento que cuando se derrama esa bendición de Dios, esa gloria, cuando se mete ese Espíritu Santo que cubre, Amén. te contagia. O sea, es inevitable que veas la gloria de Dios, a menos que estés en un estado que no quieras. O sea, te contagias de eso y el Señor te ayuda, te da nuevos ánimos, nuevos aires, quieres seguir luchando, quieres terminar la carrera. Pero si te quedas en la casa, y en estos momentos estoy hablando quizás con el hermano cristiano que está retenido, si te quedas en la casa a pasar la crisis, a pasar la situación, ahí es donde eres más vulnerable. Mire, en un pequeño paréntesis, los depredadores, si usted ha visto esos programas de verdad, de Animal Planet y todo eso, los depredadores, ¿a quién buscan? A los miembros de la manada que están heridos, enfermos, que están cansados, que están aparte. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de atacar, de capturar. No atacan a la manada per se, atacan al que está más débil. Y ahora voy a hablar con la contraparte, voy a hablar con esos hermanos que están caminando a la carrera. Cuando ves a tu hermano herido,
tu hermano caído. O sea, no haga como aquellos que llegaron donde Job a señalar, no, usted está así porque pasó algo en su vida. Eso es menester de Dios. Usted pásele bálsamo, cure sus heridas, bríndele la ayuda. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor con eso usted ayuda a que esa persona arranque otra vez en la carrera. Poderoso nombre de Dios. Si el Señor te manda a dar una palabra y que ha sido Dios, pues dásela, así se la tienes que dar. Pero aprende a cómo tienes que decir las cosas. No todo lo que uno piensa de una manera se tira como se piensa. Hay que saber medir las palabras. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que refrenar esta lengua. Tenemos que servirnos. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que llenarnos. Tenemos que mantenernos. Y podemos ayudar. Podemos ayudar a aquel que a lo mejor está débil. No te quedes en la casa. Ve a la iglesia. Y el que va a la iglesia, ayuda. Y el que no conoce al Señor, mire, métase, busque de Dios. Esto es tremendo, aquí no se puede describir. Se pasan luchas, pero el Señor ayuda a pasarla. Y haciendo ya un cierre y dando gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado, ¿verdad?, de compartir con esto. Y vuelvo otra vez y te digo, no estamos aquí para juzgarte, no estamos aquí para decirnos porque está sentado ahí, porque va a la iglesia, tiene camisetitas. No. Estamos aquí para entusiasmarte a que leas la palabra, que aprenda. ¿Por qué? Porque aquí hay palabra de vida. Y aquí, esto le da a uno un interés de que cada vez que la lees quieres aprender más. No piense que esto es un libro difícil, no se complique, no deje, mire, deseche esos pensamientos. Usted vaya leyendo poco a poco, métase con el Señor, participe. Llegue a una iglesia que se predique la sana doctrina, que se habla del Evangelio como está escrito aquí la palabra. Vive Dios. Y usted verá. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la eternidad. Amén. Vive Dios. Miguel, algunas palabras. Sí, quisiera compartir un antiguo saludo que tenía la iglesia primitiva. Nosotros conocemos la palabra Maranata. Realmente Maranata no es una palabra, son 3 palabras. En arameo, Mar, Ana, Ta. Significa Señor nuestro, ven. Ese era el saludo que la iglesia primitiva utilizaba. Viendo y reconociendo que ellos tenían esa esperanza que el Señor llegara en cualquier momento, le decían a los hermanos, Mar, Ana, Ta, Señor nuestro, ven. Yo creo que son palabras bonitas que deberíamos de practicarlas siempre que nos veamos, que el Señor va a venir y pronto. Amén. Bueno, hermano, pues ya hemos finalizado. Seguimos, ¿verdad?, haciéndote la invitación a que te entusiasmes, leas la palabra, a que participes, vive Dios. No quisiera cerrar el programa sin antes hacer una oración por ese pueblo, ¿verdad? Y los amigos que están ahí. Amado Dios, Dios de gloria, Dios de poder, Señor. Te damos las gracias por habernos permitido, Padre, poder, Señor, compartir un poco, Señor, de esta palabra, Dios mío, Señor, bella, de esta palabra poderosa. Señor, que quizás permita que se entusiasmen aquellos que están ahí, Señor, viendo el programa, y le dé ese interés de leer y de buscar y de conocer quién eres tú y qué tienes que ofrecer, Padre. Señor, mi Dios, por aquellos amigos, Dios mío, bendíceles, Señor. Toca su corazón, Dios mío. El que está ahí pensando, Señor, mi Dios, quizás si doy o no doy el paso, Señor, mi Cristo, que se entusiasme, Padre Celestial, a tal grado, Dios mío, que ahora mismo, Señor, mi Dios, diga, sí, Señor. Que ahora mismo esa persona venga y ore y diga, me arrepiento, Señor, mi Dios, de mis pecados, Padre. Perdóname, Dios mío. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Poderoso Dios, porque yo me quiero ir contigo, porque yo te quiero servir a ti, Padre. Señor, te damos las gracias. Si alguna vida ha podido ser impactada por este programa, Señor. Amén, Padre Santo, Padre Eterno. Gracias por la oportunidad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios mío. Aquel que esté enfermo, sánale, Padre. Dios mío, Señor, aquellos que vayan a participar hoy en sus cultos, Señor, sé tú con ellos, Padre, que una experiencia gloriosa les acompañe. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Este es Joel Román Mercado
en el programa bíblico en los últimos tiempos. Me acompaña, ¿verdad?, mi hermano en la fe, Amén. Miguel Velázquez Pérez, y este programa transmitido desde la Iglesia Consolación el Redentor. Aquellos amigos, ¿verdad?, que estén cerca, esto es la carretera 132, carretera vieja que va de Ponce hacia Peñuela, el antiguo local de lo que era Rey Video Club. Poderoso nombre de Dios. Si no tienes un lugar para donde congregarte, aquí estamos, aquí hay una silla que te espera y vas a tener una experiencia gloriosa si le das la oportunidad al Señor. Gracias y que tengas muy buenas tardes y que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén.